Él dedica su tiempo a este estudio, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a comprender esa palabra tuya que por medio de Él estamos recibiendo, Señor. Bendice a su familia, hermana Gladys, hermana Nancy, a Pablito. También, Señor, te pedimos por Gladys, que está en España. Te pedimos una bendición especial para ella, Señor. Protégela y protege a su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre bendito, Señor Jehová, te damos infinitas gracias por todas tus bondades y misericordias, Señor, por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros. Te damos gracias por haber enviado a tu Santo Hijo Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Hay una inmensa gratitud en cada uno de nosotros, Señor, a reconocer el tremendo sacrificio que hiciste por nosotros, Señor, no habiendo ningún mérito de parte de nuestra, Señor, para que tú sacrificaras a tu Hijo y salvarnos a nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa salvación que nos otorgas. Te damos gracias también, Señor, por tu Santo Espíritu que has puesto dentro de nosotros. Gracias, Padre. Y gracias por tu palabra también. Te rogamos, Señor, queremos suplicarte, Señor, que guardes este grupo de tus hijos, Señor, que estamos reunidos en esta noche de una forma virtual para estudiar tu palabra. Y no solo los que están conectados, sino aquellos que también no han podido conectarse o que no tienen los medios para hacerlo, Señor. Pero también te pido, Señor, por toda tu iglesia alrededor del mundo, donde quiera que estén, Señor, de tus hijos, de tus hijas, Señor, que están perseverando en tu palabra, por tus siervos, Señor, que están predicando tu palabra en cualquier parte del mundo, Señor, que los ayudes, que los bendigas, que les proveas los recursos necesarios, Señor. En especial en esta noche queremos suplicarte también, Señor, por nuestro hermano Reinaldo, que está con una infección en su oído, Señor, para que pongas tu mano de salud sobre su cuerpo. Te rogamos también, Señor, por hermana Grace, que está afectada, Señor, en su salud. Una vez más te suplicamos, Señor, que de acuerdo a tus propósitos y a tu voluntad, tú obres en su vida. Así por cada uno de los hermanos, Señor, que están padeciendo de alguna enfermedad en esta noche y que no lo sabemos, yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos. En especial quiero pedirte, Señor, por mi esposa, por Gladys, para que tú pongas tu mano de salud sobre su cuerpo. Y te pido por mi hija Gladys, Señor, que tú sabes la situación en que se encuentra en este momento, para que tú obres de una manera especial, Señor. Te rogamos, Señor, que lo hagas de acuerdo a tu misericordia, de acuerdo a tu soberanía, conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Gracias, Señor. Ilumina nuestra mente para que podamos entender tu palabra. Todo te lo rogamos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano Dios, y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces el estudio de esta noche. Buenas noches, hermana Silvita, hermano Gilmar, Dios les bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Amén. Buenas noches, hermano Gilmar, hermano Silvita. Hermano Walter, Buenas noches. también buenas noches, hermano Walter y su familia. Y hermana Carmencita Morataya, también veo que ya está conectada. Dios la bendiga, hermana Carmencita. Hola, Jessy, Dios te bendiga. Vamos, entonces, a iniciar. Igualmente. Vaya, Jessy. Les pido a todos entonces desconectar sus micrófonos para que demos inicio a nuestro estudio. Y como siempre, si usted necesita intervenir en el desarrollo de esto, puede conectar su micrófono y hablarnos. Estábamos entonces en el capítulo número 6 de Amós y nos tocaba el versículo 9. Y este versículo dice, y acontecerá es futuro, ¿verdad? Iba a suceder y sucedió. ¿Qué era lo que iba a acontecer? Que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Recordemos que aquí estamos viendo el tema del juicio de Dios contra la casa de Israel. Y entonces en este versículo el Señor está diciendo que si quedaren, quiere decir que ya ha habido un juicio y solo quedaron 10. Y vimos en el capítulo número 5, versículo 3, este texto que dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Y ahora aquí dice el 6:9, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. O sea, había un remanente de 10, y aquí dice que
van a morir, ¿verdad? Pero vamos a ver qué más nos dice. Debemos situar estos versos dentro de un contexto de devastación y miseria producidas por la devastación de la guerra y más probablemente por un largo asedio, o sea, que Samaria iba a ser cercada por el imperio, por los sirios. Y ese sitio duró 3 años. Obviamente que si habían sitiado la ciudad por 3 años, no podían salir ni entrar. Y entonces eso provocó que tuvieran falta de agua, falta de alimento, falta de medicinas, mala higiene y por último enfermedades y epidemias. Por eso decía yo hace un momento que hay situaciones que se salen de nuestro control, porque aquí en este caso el Señor juzgó a Israel después de un sinnúmero de advertencias hechas no solamente por el profeta Amós, sino que por otros profetas. Pero el pueblo nunca cambió. Y entonces se cumplió esta palabra. Y vamos a ver algo más serio que sucedió, pero que el Señor se los había advertido. Los que no morían como consecuencia de las flechas enemigas, lo hacían víctimas de las plagas que se desataban. Yo supongo que en Israel ha de haber habido algún grupo de fieles y que estuvieron orando y estuvieron clamando al Señor para que esto no sucediera. Pero eso no fue suficiente para detener el juicio de Dios en Israel. Segunda de Reyes nos narra una experiencia muy triste y que fue el cumplimiento de esta profecía que también Amós había dado al pueblo de Israel. Dice Segunda de Reyes 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. 6:25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y oiga esto, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Yo les voy a dar ahorita números de qué es lo que está diciendo aquí. Pero mire hasta dónde llegaba el hambre, que una cabeza de un asno se vendía en 80 piezas de plata. ¿Se recuerdan por cuántas monedas vendieron al Señor? Sí, ¿verdad? Por 30 monedas vendieron al Señor. Pero aquí la cabeza de un asno en este momento valía 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. 6:29. Terrible esto que dice 6:29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. O sea, cayeron en canibalismo. Tan fuerte fue el juicio de Dios y tan fuerte fue el hambre que empezaron las mujeres a comerse a sus hijos. Y aquí está el relato de una mujer que dice, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, hablando esta mujer, porque habían hecho un pacto con otra mujer, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Fuera de lo que representa una escena y una actitud de esta naturaleza, o sea, ¿cómo estaría el corazón de Dios de ver que en su pueblo la gente había caído en canibalismo cuando lo que procediera un arrepentimiento? O sea, llegaron a ese extremo. ¿Y por qué? Porque Siria fue sitiada ¿cómo se llama? Samaria fue sitiada por Siria, por este rey Ben-Hadad. Pero era el cumplimiento de la profecía. No se podía hacer absolutamente nada si el pueblo no entraba en una reflexión y que se arrepintieran y le pidieran perdón a Dios. Quiere decir que cuando llegaron a esos extremos es que el pueblo nunca, pero nunca atendió la palabra de Dios. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, 26:15, y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Hoy busqué alguna información de actualidad y decía que 30 piezas de plata eran
más o menos 432 gramos de plata, y que eso costaría $90. Quiere decir que al Señor lo vendieron por 675 quetzales. Mire qué terrible. Pero en Éxodo 21:32 se establece que el precio de un esclavo era de 30 monedas de plata, lo que dieron por el Señor, precio por el cual Judas vendió a Jesús. En el texto de 2 Reyes 6:25 se dice que la cabeza de un asno costaba 80 monedas de plata, o sean aproximadamente $240, equivalentes a 1,800 quetzales la cabeza de un asno, por el sitio que había puesto Siria en Israel, y que era el cumplimiento de esta profecía. Y no olvidemos que lo que está diciendo el versículo 9, que si quedaren 10 en una casa, el Señor les anunció que ellos iban a morir. Dice el 6:10 de Amós: y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. ¿Por qué un pariente iba a quemar a su familiar? Porque ahí dice, un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa. O sea, lo que había en la casa eran cadáveres. ¿Por qué habían cadáveres dentro de las casas de los israelitas? Por una pandemia, por una situación como la que estamos viviendo. Y no les quedaba más recurso que entonces quemar los cadáveres de sus familiares. Y dice acá, y dirá al que estará en los rincones de la casa, uno en los rincones, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Mire, o sea, uno se pone a pensar, ¿qué había en la mente de estas personas? No podían mencionar el nombre de Jehová. ¿Por qué no podían mencionar el nombre de Jehová? Veámoslo. Dice, posiblemente la enfermedad que Amós tiene en mente sea la peste. Ellos estaban pasando situaciones tales peores en las que nosotros estamos el día de hoy. Pasando una peste y habían muchos muertos. Y todavía faltaba que llegara a Siria y que la gente procediera a comerse a sus hijos. El caso es que la epidemia es tan grave, los muertos tan numerosos y los medios tan pobres, que en vez de enterrar a los muertos, se hacía aconsejable la incineración o cremación. Y esa no era la cultura de los judíos, de quemar a sus familiares. Ellos nunca practicaron eso, excepto en esta ocasión. Pero solo así se justificaría una práctica tan contraria a la costumbre hebrea, porque los judíos enterraban a sus muertos, no los quemaban. Pero aquí era tan difícil la situación que los quemaron. No les quedó otra alternativa. El superviviente, al ser preguntado si quisiera elevar algún lamento por los fallecidos, por su familia, o bien alguna expresión de gratitud, en ambos casos se debería mencionar el nombre del Señor, pero no lo querían mencionar. Porque aquí está la respuesta. ¿Por qué? Otra persona lo interrumpe para que no lo haga. ¿Por qué? Quizás por amargura, porque le culpaban de todo lo que les estaba sucediendo, porque tenían miedo de que solo pronunciar su nombre iba a acarrearles mayores calamidades. Por eso no pronunciaban el nombre de Jehová. Entonces, ni para lamentarse, ni para darle gracias. Entonces, pero era uno el que quedaba de esos 10, y de esos 10 era un remanente de 100 o de 1,000 que habían pasado por esta experiencia. El juicio fue tan completo que la mayor parte de los remanentes pequeños fueron buscados y eliminados. Y eso, hermanos, eso es una realidad. Eso usted lo puede comprobar, no solo en la Biblia, sino que en la historia natural de Israel. Bueno, entonces usted puede verlo ahí. Y entonces lo que vemos aquí es el carácter de Dios. ¿Hasta dónde le afecta a Dios la desobediencia de su pueblo? O sea, llega a esos puntos cuando la paciencia de Dios se agota, se acaba, entonces el juicio llega. Y cuando llega el juicio, ya no se puede detener. Bueno, dice el versículo 11. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas.
obviamente cuando uno lee esto, que el Señor va a herir con hendiduras la casa mayor, uno se pone a pensar en un terremoto. Pero dice que Jehová mandará. ¿A quién va a mandar? ¿Por qué va a ocurrir esto? Y eso es lo que algunos autores creen que es a lo que se refiere. Jehová mandará y herirá. Hay comentaristas que ven aquí una referencia a un terremoto. Y también un terremoto puede causar pestes de toda la gente que queda enterrada bajo las estructuras de los edificios, de las casas. Y si son tantos, no se dan abasto como para sacarlos y enterrarlos. Pero también dice un serio aviso para aquellas personas, incluso gobiernos, que se creen con el derecho de a lo bueno llamar malo y a lo malo bueno, y alterar o despreciar las normas morales de Dios, con independencia de que un día dirán, que un día darán cuenta por sus hechos. Las expresiones herir con hendiduras y con aberturas del verso 11 también representa esto. Son una ilustración gráfica de lo que ocurre por dentro de las personas. Se resquebrajan, se desmoronan interiormente. Acá pensamos en cosas como la pérdida de valores, o sea, el respeto, la libertad, la seguridad, la familia, el derecho de vida y la inmoralidad. O sea, todas esas cosas pueden caber entre esto de que va a resquebrajar, que va a hacer hendiduras y son dentro. Bueno, el 6:12 hace una pregunta. El profeta, pues, reproduciendo las palabras de Dios, les plantea. Recuerden que el profeta en este momento está en el templo, está dando este mensaje y les pregunta a todos. Tan así es que van a ver cuando lleguemos al otro capítulo, vamos a ver que a Amós se paró en ese momento un sacerdote y le dijo a Amós que se retirara de la congregación y que fuera a predicar a otro lado. O sea que Amós sí estaba dentro del templo y estaba dándoles estos mensajes. Entonces aquí la pregunta es, ¿correrán los caballos por las peñas? O sea, en una montaña de piedra, ¿pueden correr los caballos? Amós responde con estas bellas palabras. De la misma forma que los caballos no pueden correr por las peñas, ni los bueyes arar entre las rocas, así tampoco se puede alterar el juicio y la justicia sin sufrir las consecuencias, en este caso, el juicio de Dios. Por eso les decía hace un momento, si esto que estamos viendo es juicio de Dios, esta pregunta nosotros podíamos responderla. ¿Pueden los caballos correr en las peñas? ¿Pueden los bueyes arar en las rocas? Lo que está diciendo aquí es que no se puede tampoco alterar el juicio y la justicia sin sufrir las consecuencias. Y aquí dice, la administración de la justicia en Israel era tan absurda como los caballos que intentan correr sobre las rocas o arar con bueyes sobre ellas. Tan absurda era la justicia ahí que el Señor lo está comparando. Y pareciera como que Dios de esas cosas no tiene cuidado y como que no le importara qué está pasando en los tribunales, en la Corte Suprema, en el organismo judicial. Al contrario, Dios es que Él está por encima de todos los gobiernos. Él gobierna universalmente. Y aquí está, dice, ararán en ellas con bueyes. ¿En dónde? En las peñas. Los bueyes no pueden arar en las peñas. Imposible. Y esas son las figuras que está usando aquí el profeta para hacer ver que la justicia de Dios no iba a poderse detener. Entonces viene otra pregunta. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Yo le di muchas vueltas a esta pregunta antes de buscar respuestas. Porque dice que han convertido. Bueno, aquí hay que ver quién es vosotros. ¿Quiénes son vosotros que convierten el juicio en veneno? Los jueces. Los jueces. Correcto. Los gobernantes. Correcto. Los que imparten justicia, hermano Juan Carlos. Así es, hermano. Ok, y aprovechando que está el micrófono, hermano, Diga. ¿qué cree usted que sería
el fruto de la justicia. ¿Cuál es el fruto de la justicia? Viéndolo desde el punto de vista secular. Bueno, el fruto de la justicia es darle a cada quien lo que merece, pero en una amplitud de ser justo, ecuánime y darle a cada quien lo que se merece. Correcto. Ese es el fruto de la justicia, buscar la verdad, buscar Correcto. llegar al fondo del asunto y castigar al que se tenga que castigar y beneficiar al que se le tenga que beneficiar. Perfecto, hermano. Muy buena la respuesta. Y entonces apliquémoslo. Dice aquí, ¿por qué habéis vosotros convertido, pasémonos, el fruto de la justicia en ajenjo? Amargo. Amargo, ¿ah? Ahora, el vosotros ya vimos aquí que son los que imparten justicias. ¿Para quién es el juicio veneno y el fruto es ajenjo? ¿Para quién? Para el que quería que se le hiciera justicia, ¿va? ¿Veneno para quién? El justo. Para el agraviado, que en muchos casos eran los pobres, que no les estaban haciendo justicia. Y estamos hablando del pueblo de Dios. No estamos hablando de los babilonios, ni de los filisteos, ni de ninguna de esa gente. Estamos hablando de los israelitas. ¿Ah? Te dice, el agraviado esperaba que se le hiciera justicia, pero el fruto de esa justicia, entre comillas, era muy amargo para el inocente. Por lo cual Dios está muy disgustado con los jueces. Por eso, hermanos, que no pensemos que Dios está ajeno, o sea, en qué parte del universo está y no tiene cuidado de lo que está pasando en el mundo. Pues aquí tenemos el claro ejemplo. Y en este caso era para el mismo pueblo de Dios. Bueno, entonces sigamos. Dice el versículo número 13. Dice, vosotros, otra vez vosotros, hay que ver quién es este vosotros, que os alegráis en nada. ¿Qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? ¿Quién es ese vosotros? ¿Qué piensa, hermano Juan Carlos? Vosotros que os alegráis en nada, que decís, no hemos adquirido poder con nuestra fuerza. ¿De qué grupo está hablando? ¿Está hablando de los pobres? ¿Qué piensa? ¿Verdad que no? Bueno, recordemos que el problema de Israel no solamente era con los jueces, porque ¿quiénes estaban en el templo de Betel? Estaba el rey, todos sus funcionarios, estaba el sacerdote, estaba la crema innata de la sociedad de Israel de ese tiempo, y habían otros también. Entonces, que no eran parte del gobierno de Israel. Pero ellos se alegraban en nada, dice aquí, se alegraban en nada. Y también decían que habían adquirido poder con nuestra fuerza. Recordemos que en ese tiempo de Amós, el pueblo de Israel disfrutaba de una gran bonanza económica. No habían guerras. Ciertamente Israel era una potencia en ese sector, en ese periodo. Y entonces se alegraban. Y aquí el profeta dice, se alegran en nada. Y entonces veamos un poco más esto y extendámonos para comprender perfectamente lo que está diciendo aquí el profeta. Unas palabras que incitaban al pueblo a considerar lo grande que eran el pueblo, lo grande que eran al compararse con otras ciudades. Sin embargo, Amós considera todo este enorgullecerse como algo vacío. Os alegráis en nada. Qué fácil es que uno cuando está en una postura así, uno se sienta muy seguro y complacido y olvidado de Dios, porque hay una bonanza económica, porque hay seguridad nacional, porque no hay enfermedad, porque no hay terremotos. Pero precisamente eso fue lo que hizo que ellos le dieran las espaldas a Dios y se volvieran a los ídolos. Y entonces el profeta está tratando de hacerle reflexionar para que cambien esa actitud. Las palabras hebreas traducidas por nada y fuerza, que podría ser cuernos, que eso significa cuernos, podría traducirse también respectivamente por lodebar
y Carnaim. ¿Qué es esto? En tal caso se trataría de dos poblaciones de Galaad que el rey Jeroboam II había logrado reconquistar. Eso está en 2 Reyes 14:25. Mencionar dos grandes triunfos como estos de Lodebar y Carnaim, dos grandes triunfos militares del rey, los cuales les daban seguridad y les hacía sentirse orgullosos, les está diciendo que eso es nada a los ojos de Dios. No tenían por qué sentirse orgullosos de esas victorias militares que habían tenido. Y aquí tenemos 2 Reyes 14:25. Dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces habían logrado esa victoria porque el Señor les había dado la victoria y se los había confirmado por medio del profeta Jonás. Pero ellos se sentían que el éxito era de ellos, que Dios nada que ver en esa situación. Entonces el 14, miren este 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, específico para la casa de Israel. Dice Jehová, Dios de los ejércitos. Dijimos que cuando se menciona Jehová, Dios de los ejércitos, está haciendo uso de su nombre militar, ¿verdad? De guerra. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Profecía. ¿Qué podía hacer Amós ante esto? Ya no podía hacer nada. Porque habían tenido muchas oportunidades y no las habían aprovechado. Amós les anuncia la entrada en escena de una nación superior, la cual los va a derrotar y a someter. Y esa nación fue Asiria en el año 722 a.C. De Amat hasta el arroyo del Arabá, esto abarca todo el perímetro del reino del norte, o sea, de Israel, las 10 tribus, y en el sur, tal como fue restablecido por Jeroboam II, Segunda de Reyes 14:25, que ya lo leímos. Entonces, aquí está Amat, en este mapa, aquí está Amat, y agarran todo el perímetro hasta por este punto. Hasta ahí los iba a dominar Siria, a Israel. Y eso ocurrió. Ya leímos que se comían a los niños y cuánto costaba una cabeza de un asno. Fue el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, entonces terminamos. Ahí el capítulo 6. Son las 1:30. Podemos ver el capítulo 7, a menos que ustedes tengan algunas preguntas de lo que acabamos de ver. Pregunto, ¿tienen preguntas o comentarios? ¿O seguimos el capítulo 7? No hay preguntas, ¿verdad? No, Ok. es mejor seguir, digo yo, hermano. Vaya, correcto. Entonces sigamos con el capítulo 7. Veamos este texto que a mí me pareció extraordinario. Eclesiastés 4:13. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Miren qué interesante. Y esto va a aplicar a lo que vamos a ver. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Amós profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales, o sea, en lo que es la religiosidad. Amós enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. O sea, si alguien le toma en serio los pactos, es Dios y no se olvida de los pactos. Entonces dice,
Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. La religión sincretista, ya vamos a ver qué quiere decir sincretista. Pero mire lo que es la religión sincretista, es anatema a Jehová, la religión sincretista. Ahorita vamos a ver esto. Él requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres. Pero no olvidemos el contexto de estos pobres, porque nosotros rapidito hablamos de pobres, yo le doy al que está ahí en la calle, le doy 5 centavos, le doy un quetzal, le doy 10 quetzales. No se está refiriendo a esa pobreza. No se está refiriendo a eso, pero nada que ver. Dice, practicar los rituales religiosos no es un sustituto de hacer el bien y mostrar la misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Eso quiere decir misericordia. Ahora, ¿qué es el sincretismo? El sincretismo es un término empleado en antropología cultural y los estudios de religión comparada para referirse a la hibridación, o sea, lo híbrido, o más entendido por nosotros como la amalgama de dos o más tradiciones culturales. No podemos mezclar las tradiciones culturales con la ley de Dios. Eso es una religión sincretista. Por eso decíamos la vez pasada, hablábamos que nuestros indígenas tienen ciertas costumbres, pero que violan flagrantemente la ley de Dios. Sin embargo, a nivel de juzgados se respeta por el hecho del derecho consuetudinario, se respetan las culturas y entonces se deja de impartir justicia, pero se viola la palabra de Dios. Entonces, ahí hay una amalgama de dos o más tradiciones culturales. Pero eso era tan viejo que venía desde el tiempo de Israel y aún más viejo. Estos capítulos finales contienen visiones del futuro. En este capítulo 7 vamos a ver 5 visiones. Aunque el profeta Amós pudiera haber considerado un hombre sencillo, pudiera haber sido considerado un hombre sencillo, un predicador rural. Él, Amós, podía remontar su vuelo a las alturas, aún con su sencillez, con su origen. Algunas de las visiones que el Señor le dio fueron muy notables. Amós introdujo 5 visiones con un interludio histórico. Lo vamos a ver en este 7 del 10 al 17. Las primeras 2 visiones ilustraban el compromiso del Señor para librar a un remanente. Oiga, estas 2 visiones, las 2 primeras, ilustraban el compromiso de Dios para librar a un remanente, no a toda la nación, solo a un remanente, y librarlo de la destrucción, mientras que las últimas 3 ratifican el carácter inevitable de este juicio. No se iba a poder evitar. Bueno, entonces veamos la primera visión. La primera visión tiene que ver con las langostas. Y recuerden que este es un juicio. La visión de las langostas. ¿Cuáles son las langostas? Son estas, miren. No son las langostas del mar. Son estos animalitos que vuelan. Y les llamamos, a veces se les llaman como saltamontes. Y aquí la visión es de las langostas. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Veamos entonces. El Amós 7:1. Y dice Amós, así me ha mostrado Jehová el Señor. 2 puntos. ¿Qué es lo que le ha mostrado? He aquí, Él. ¿Quién es Él? El Señor. El Señor criaba langostas. ¿Cuándo las criaba? Cuando comenzaba a crecer el heno tardío. ¿Cuál es el heno tardío? La segunda cosecha, no la primera cosecha. Entonces, Dios está criando, dice,
langostas para la segunda cosecha. Punto y coma. Y dice, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vamos a ver con base bíblica. El convenio que había en Israel con el rey era que la primer cosecha era para el rey. La primer cosecha. La segunda cosecha era para el agricultor. Pero aquí está diciendo que en esta visión las langostas iban a llegar cuando comenzaba a crecer la segunda cosecha. ¿Qué es eso? Que el que sembraba los campos no iba a cosechar nada. La primera cosecha se iba a dar, pero eso era para el rey. Y la segunda que le correspondía a él, no la iba a poder cosechar porque las langostas se la iban a comer. Otra versión traduce, en vez de heno tardío, traduce la cosecha de primavera. En aquellos tiempos se podían recolectar dos cosechas. La primera de ellas estaba dedicada al rey en concepto de impuestos. En realidad la gente pagaba más de la 10ª parte como diezmo. Se calcula que pagaban alrededor de un 33% de diezmo. Y fíjense que yo en esto me detuve un buen rato a analizarlo. Y esto le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Pero ahorita se los explico. Pagaban alrededor de un 33% de lo que obtenían de la tierra. Y aquí podemos ver un ejemplo de ello. En este pasaje de Amós 7, en esta visión de las langostas. Bueno, entonces veamos la segunda cosecha. Dice, sin embargo, esta vez, después de que el rey obtuvo su parte, vino una plaga de langostas que le arrebató a la gente su parte, la segunda cosecha. Así que no quedó nada para los que realmente habían realizado el trabajo. Juicio de Dios. Este fue entonces un castigo que debería haberlos sacudido y despertado de su triste condición espiritual. Aquí ya no está hablando de jueces. Aquí ya está hablando del pueblo. Aquí está hablando de los agricultores. Aquí está hablando de mucha gente pobre. Pero el Señor lo que quería era que reflexionaran sobre su triste condición espiritual. Y estaban pagando un 33% de diezmos. Esto nos lleva, por lo menos a mí me llevó a pensar qué era lo que Dios había establecido para el pueblo de Israel cuando les dio las leyes. Y vea lo que dice Levítico 27:30. Esto fue lo que Dios les había dicho a los israelitas. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. 27:32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Esto de que pasa por la vara es que llevaban todo el ganado y sin importar si el ganado era del más gordo, del más flaco, el número 10 se apartaba para Dios. Entonces iba pasando todas las ovejas o todos los bueyes y el número 10 era para Dios. No podían cambiarlo. Ah, este está muy flaco o este está muy gordo, este me queda a mí y esto le doy a Dios. El que tocara número 10 era para Dios. Eso fue lo que Dios le impuso al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Israel? Israel rechazó a Dios y pidió un rey. O sea, salieron de la teocracia para la democracia, en este caso, digamos democracia, que era, digamos, la monarquía. ¿Y qué les impuso el rey al pueblo de Israel? Veamos. Está en 1 Samuel 8:9. Ahora pues, hablando el profeta Samuel al pueblo de Israel, les dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales. Dios le está hablando a Samuel. Y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y dice 8:11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. 2 puntos. Tomará vuestros hijos, el rey,
¿Dios tomó los hijos de los israelitas? No. Él solo había pedido que la tribu de Leví le sirviera, pero las demás tribus no. Pero aquí el rey les tomó los hijos sin importar de qué tribu eran. Primer gran problema. 8:12. Los pondrá, dice, a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses. Los campos del rey, no sus campos, los hijos estos de las gentes esas israelitas. Tenían que ir a trabajar a los campos del rey y arar y cegarlo sin cobrar nada. Dice el 13. Tomará también a vuestras hijas. Dios no les había pedido sus hijas a ellos, para nada. Pero aquí el rey sí. ¿Y para qué quería las hijas? Para que sirvieran en el palacio, para que atendieran muchas labores que tenían que ver con el reino de Israel. 8:14. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Dios no les iba a quitar las tierras. Aquí el rey sí. 8:15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para el rey, no para Dios. 8:16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas para el rey, no para Dios. Diezmará también vuestros rebaños para el rey, no para Dios. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué hubiera usted escogido? ¿La ley de Dios o la ley del rey? Se necesitaría ser muy tonto para decir que hubiéramos escogido lo del rey, ¿verdad? Porque ahí pagaban el 33%, no el 10% que les había pedido el Señor. Pero aquí hay una figura. No me voy a detener en esto porque van a pensar que estoy hablando de diezmos, no es ese mi interés. Amós 7:2. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, ¿quién? Las langostas, estas. Cuando acabó de comer la hierba de la tierra, o sea, se acabó todo. El profeta dice, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. O sea, aquí Amós está intercediendo por el pueblo de Israel porque vio la terrible crisis que les ocurrió cuando las langostas se comieron la segunda cosecha. El profeta Amós le dijo al Señor, ya hemos sido reducido mucho. Esta situación nos ha debilitado tanto que no vamos a poder soportarla. Y él clamó a Dios para que los perdonara y los ayudara. Y podemos observar que Dios aún fue paciente con los israelitas. Aún fue paciente con los israelitas. Entonces veamos qué dice el siguiente versículo. 7:3. Se arrepintió Jehová de esto, después de que las langostas se habían comido la cosecha. O sea, que el siguiente año ya las langostas no les iban a causar ese estrago a los israelitas. Entonces, ¿por qué? Porque Dios se arrepintió de hacerles ese mal. Le dijo, no será, dijo Jehová. El Señor respondió que no les debilitaría en esa forma. Así es que en la siguiente cosecha los libró de las langostas y les dio una buena cosecha. Uno podría pensar que teniendo en cuenta la tierna compasión de Dios, la gente habría vuelto a él, pero no fue así. No reaccionaron. Al contrario, se empeoraron. De manera similar a como lo hizo ante los ruegos de Abraham por Sodoma y Gomorra en Génesis 18, 22, 23. Que el Señor no perdonó a Sodoma y Gomorra a pesar de los ruegos de Abraham. Ok, veamos la segunda visión. La visión del fuego. Esta es la segunda visión. Y son de juicio. Ahora ya no va a ser langostas, ahora es fuego. Como no reaccionaron, entonces llegó un tremendo incendio. Dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra con fuego. ¿Qué efectos tuvo eso? Con la figura del fuego,
La segunda visión tiene que ver con una sequía devastadora que acaba con el suministro de agua en el subsuelo y ocasiona aridez total en los campos. Deuteronomio 38:22. Amós de nuevo intercedió por la causa de Israel, porque entonces aquí el fuego lo consumió todo. Ya no había agua en la tierra, los árboles se secaron, se incendiaron, todo se quemó. Muchos estudiosos de la Biblia creen que aquí el fuego representaba realmente a una sequía. Y podemos admitir el hecho de una sequía tiene que ocurrir junto al fuego. En algunas zonas, cuando hay mucha sequía, se incrementa enormemente el peligro de incendios y comienzan a incendiarse los pastos y árboles secos. En el caso que nos ocupa, el elemento destructor fue un fuego literal y creemos que el profeta Amós lo dejó bien claro. Entonces en el 5, Amós habla con Dios. Dice Amós, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, porque estaba el incendio. Cesa ahora. Y van a ver qué hace el Señor. Y le pregunta a Amós a Dios, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Mire los argumentos que está poniendo el profeta Amós. Pero vamos a ver la respuesta de Dios. Aparentemente, Dios envió la lluvia y se extinguieron los fuegos. Esto ocurrió al siguiente año. Y así nuevamente Dios les escuchó. Cuando dijo que Dios se arrepintió, fue a causa de las oraciones de la gente. Dios evidenció tener un corazón tierno y no continuaría con este castigo hasta consumirlos. Pensando ya en la realidad del ser humano, diremos que lo terrible de rechazar a Cristo es perderse eternamente. Provocado por el hecho de rechazar a un Dios que nos ama y que tiene un corazón tierno, que es compasivo, y pecar contra ese amor es un acto trágico y terrible para el ser humano. Bueno, entonces sigamos. Dice el versículo número 6. Se arrepintió Jehová de esto. Otra vez se arrepintió. Y dijo, no será eso tampoco, esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y mandó la lluvia. Ya apagó eso. Se terminó esa visión. Ya vamos como por 4 años. Ahora, la visión de la plomada de albañil. En esta visión creo que el hermano Nico nos puede ayudar. ¿Qué es una plomada? Es esto. Ustedes deben de conocer una plomada. ¿Para qué sirve una plomada? ¿Por qué Dios le está dando al profeta una visión de una plomada? Y dice el 7, me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, o sea, recto, hecho a plomo. Y en su mano, una plomada de albañil. La plomada sirve para medir la rectitud. Este es un muro. Y ese muro que dice Amós que el Señor le mostró, vio que estaba recto. Y el Señor tenía la plomada viendo la rectitud del muro. 7:8. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel y no, oiga esta sentencia, no lo toleraré más. Ya les había dado 2 oportunidades. Entonces, iba a poner plomada de albañil. Entonces vamos a ver las formas en que Dios mide a su pueblo. La verdadera naturaleza espiritual de Israel fue puesta a prueba y se determinó que no era satisfactoria. Conforme a la plomada de la justicia divina, en la tercera de las 5 visiones, la espada de juicio vendría desde Asiria. Ya no se iba a poder detener ese juicio.
encontramos que la plomada fue mencionada en varios lugares de la palabra de Dios. En el libro del profeta Jeremías, en 31, capítulo 31, versículos 38 y 39, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida, el cordel de la plomada, delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Bueno, eso dice en Jeremías. Cada vez que leamos acerca de la visión de una plomada en la Biblia, como podemos ver también en Isaías 28, 17 y Zacarías 2, 1 y 2, significa que Dios se está preparando para juzgar. Eso significa. En el libro de Daniel, el profeta de Dios le dijo al rey Belsasar, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Daniel 5:27. Cuando Dios comienza a medir, ya sea en longitud o en peso, podemos estar seguros de que la gente no ha estado a la altura de los requisitos divinos y Él está pensando en juzgar. Pero aquí estamos viendo solo medidas de longitud y de peso. Y de rectitud, faltaría aquí, ¿verdad? Cuando Él está comenzando a medir, puede medir longitud, peso o rectitud. Aquí está el texto de Daniel 5:27. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y mide el altar y mide a los que adoran en él. Dios mide de diferentes formas. Dependiendo de las circunstancias, será el instrumento que Dios use para medir, en este caso, pues a su pueblo, pero también puede medir a las naciones, como midió a Belsasar, ¿verdad? Y como midió a Israel en el caso de esta plomada. Esta vez, el profeta Amós ya no intercedió nuevamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque estaba consciente de que el juicio era justo. Entonces, ante una decisión de Dios de juzgar, si no hay un arrepentimiento, el juicio va a llegar. Fíjense que el juicio no fue a los 5 años, a los 6 años. Pasaron varios años, pero finalmente llegó a Siria. Llegó Siria y se llevó cautivos a mucha gente, pero mató a muchos. Y otros se mataron a sí mismos. Las mujeres se comieron a sus hijos, ¿verdad? Y hubieron pestes, hubo mortandad. Los judíos tuvieron que sacar a sus muertos a la calle y quemarlos por eso. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no le damos importancia a la palabra de Dios. Uno puede pensar, hermano, pero eso pasó en el año 722 antes de Cristo. ¿Qué tiene que ver con nosotros el día de hoy? Sí, tal vez no va a venir Siria, no va a venir Babilonia. Pero lo que no debemos de perder de vista es el principio que se está mencionando ahí. Tenemos que considerar cuál es el carácter de Dios. Porque Dios es el mismo. Él no ha cambiado. Dice Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que el Señor vino a morir por nosotros y de gracia nos perdonó cuanto pecado hubiéramos cometido, no nos da licencia para transgredir la ley de Dios. Porque si lo hacemos, ese principio va a ser aplicable a nosotros. Dios no se va a retractar de hacer juicio cuando alguien le está fallando constantemente. Son las 8 en punto y nos vamos a quedar aquí porque aquí creo que ya nos tocaría el versículo número 9. Sí. Ya no nos va a dar tiempo para no tomar más tiempo del que tenemos asignado. Dejo el tiempo para ustedes si alguien quiere opinar, quiere preguntar o quiere aportar algún comentario. En este momento lo puede hacer. Toma su micrófono, lo abre
y entonces vamos a